información. A partir de este momento, Mañanas Blue es periodismo en radio. Bienvenidos. Bienvenidos, muy buenos días, 6 de la madrugada, 40 segundos. Terminó anoche tarde en Paipa, en Boyacá, la cumbre del gobierno que llamaron cónclave con el anuncio del presidente Petro de que van a centrar las prioridades ahora en esta segunda parte del gobierno en paquete de medidas económicas dirigidas hacia la reactivación económica que se necesita. Unas medidas que anuncia el presidente van a presentarse al Congreso en los próximos días, por lo que dijeron el director de planeación, algunos ministros. El gobierno ahora sí dará a la economía el viraje, ese del que vienen hablando desde la campaña, para pasar de lo que ellos llaman economía extractivista, la economía de hidrocarburos y de minerales, a una economía más productiva, más dirigida a temas de manufactura y de turismo, por ejemplo, que no han hecho nada en año y 10 meses de gobierno, lo intentan ahora a modo de corrección. Esta parece ser la conclusión de ese cónclave, una reunión un poco, la verdad, con muy poquitos cambios, con muy poquitas reflexiones, que era lo que habían prometido después de las marchas de hace ya 10 días. Hablaron de la bajísima ejecución presupuestal en los ministerios de Igualdad, Deporte, Trabajo, Interior, Ambiente y del problema que ellos adjudican a Comunicaciones, que reconoce tener el gobierno para enviar, para administrar el mensaje del cambio. Fue un cónclave que terminó anoche, también usado como plataforma para invitar a marchar este 1 de mayo, que son las marchas habituales del Día del Trabajo. Las ha habido siempre en Colombia. Ahora la diferencia es que el gobierno quiere adueñarse, apropiarse de ellas y convertirlas en marcha de apoyo. Los sindicalistas están en lo mismo. La convocatoria la lidera directamente el presidente Gustavo Petro y su ministra, la ministra sindicalista, la ministra Gloria Inés Ramírez. Bienvenidos, ya les voy a contar de la conclusión de ese cónclave, un cónclave, la verdad, cojo, al que llegó el presidente Petro tarde, apenas ayer domingo a mediodía, con el argumento de que el presidente no estaba citado para el sábado. Un argumento muy particular, pero contado por quienes organizaron la reunión. Termina el muy petrista Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, diciendo que están más unidos que nunca, y con el ministro del Interior anunciando que llevarán proyectos y reformas al Congreso, incluso proyectos que volverán a comenzar de cero. Se refiere, por supuesto, a la nueva reforma a la salud que intentará el gobierno con un mensaje de urgencia. Una reforma a la salud mucho más corta. Esta no la escribió Carolina Corcho, la escribió el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo. Tiene 47 artículos, ya algunos de ellos socializados con las EPS, que están dispuestas a convertirse en gestoras de salud y vida, que sería el nuevo nombre. Las que se montaron a ese barco son Sura, Salud Total, la nueva EPS Compensar, Mutual Ser y Cosalud. Protestan desde diferentes orillas el expresidente Álvaro Uribe y el exministro Alejandro Gaviria. Hablando de salud, se le está acabando el tiempo al gobierno para resolver el futuro del sistema de salud, que es uno de los regímenes excepcionales. 1 millón de profesores a los que se les cambia del modelo este miércoles, que es 1 de mayo. Sin saber cómo será la transición, Fidu Previsora, que hoy maneja 10 contratos, pasaría a tener más de 8.000 de manera directa. Advierte la Procuraduría que hay muchos riesgos en la salud de los maestros. Así que FECODE, que apoyó al gobierno, que apoya al presidente, está en medio de esta tormenta. Bienvenidos, los acompaño con noticias. Ya les voy a hablar de cómo se mueve la política en Colombia después de la reunión del presidente Petro con su gabinete. En España, a propósito, esta madrugada, el presidente del gobierno español anuncia que decidió quedarse en el gobierno después de una ambigua crisis desatada por acusaciones contra su esposa. El presidente Pedro Sánchez dijo que seguirá siendo el presidente del gobierno español y que no lo tumbarán las denuncias de corrupción contra su esposa. Dice que con más fuerza si cabe al frente del gobierno en España. Y les voy a contar del balance de las protestas en Bogotá. Ocurrieron en La Marichuela, en donde volvieron a aparecer muchachos de primera línea. Hay 4 jóvenes de 15, 16 años capturados y volvieron al modo primera línea. Quemaron una moto de la policía, volvieron a prender antorchas, dijeron que era su conmemoración
del estallido social de hace 4 años. Hubo movilización en la calle 80 con la carrera 102 en el Portal de las Américas. De esta reaparición de primera línea hay un herido y, repito, 4 menores de edad que se encuentran capturados. Y les voy a contar de la muy difícil situación a propósito de orden público que hay en el país, especialmente en el suroccidente. En el Valle del Cauca mataron a un concejal de Jamundí. En Cauca el ejército denuncia esta madrugada que los disidentes lanzaron explosivos desde casas de civiles en el Plateado, en Argelia, que es una clara violación de derechos humanos, y también el ejército rechazando el secuestro de un soldado, se llama Kevin Noscue. Ocurrió en Toribío, en el departamento del Cauca, a manos de los mismos disidentes de las FARC. Y en Cauca siguen buscando a los responsables de la masacre del fin de semana, 4 personas muertas, asesinadas en Corinto. Historias para compartir esta mañana. Les contaré, a propósito de barbarie, una de las peores: la brutal golpiza de un padrastro al niñito de 3 años. Lo desfiguró. Ese señor ya fue capturado porque el niño se orinó en la cama, que es lo que suelen hacer los niños. El bárbaro ya se encuentra detenido, se arriesga a una condena. La Fiscalía evalúa imputarle intento de homicidio. Así que tenemos muchas historias para compartir con ustedes. Les hablaré también del homenaje que le hace el presidente Petro al M-19. Y por supuesto, en esta mañana azul, les contaré de los clasificados a las finales, de los 8 ya divididos en 2 cuadrangulares en el fútbol colombiano. Millonarios, Junior y Once Caldas lograron clasificar in extremis. Millonarios, haciendo el milagro, logró 18 puntos en los últimos 6 partidos. No le alcanzó, eso sí, al Deportivo Independiente Medellín. Medellín, que lo lamento por la gente de Antioquia, no tendrá finalistas, ni Medellín ni Nacional, en el fútbol colombiano. Tampoco en Cali. Están de plácemes esta mañana. Bienvenidos a Historias para acompañarlos en este día lunes, una semana que tendrá atravesado el Día del Trabajo. Ya les contaré de las movilizaciones, de la estrategia del gobierno, que pasa, por supuesto, por ese tema de la marcha de los trabajadores. Aquí está lo más importante. Hoy es el Día del Árbol, es el Día Internacional de la Danza. Enseguida el resumen que preparamos en Voces y Sonidos en Mañanas Blue. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos, también de nuestros errores para corregirlos. Así se refirió el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, luego de que terminara el conclave convocado por el gobierno nacional en Paipa, Boyacá, que inició sobre las 10 de la mañana del día sábado y que terminó pasadas las 7 de la noche del domingo. El presidente Gustavo Petro llegó un día tarde a la cita. Habla nuevamente Luis Fernando Velasco. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo, porque gobernamos para todos los colombianos. En el Congreso seguiremos llevando propuestas, ideas, proyectos de ley, proyectos de reforma. Al final del cónclave, la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramírez, aprovechó la oportunidad para enviar mensaje a los trabajadores frente a las marchas del 1 de mayo. Que por esto marcharemos el 1 de mayo, por la paz, por la vida, por las reformas sociales, por la salud, por la educación, por un trabajo digno y decente. Después del conclave de ministros en Paipa, se espera que esta semana el gobierno presente al Congreso de la República el nuevo texto de la reforma a la salud que ha sido tan luchada por la administración del presidente Gustavo Petro. Este texto iría con mensaje de urgencia. Precisamente el viernes pasado, el ministro de Salud, Guillermo Alfonso Jaramillo, dijo que es hora de que el Congreso defina si habrá o no reforma a la salud. Y ahora nos dicen, no, es que faltan todavía por concertar a los pacientes, mañana por los huérfanos, mañana por cualquier otra cosa. Nosotros sí creemos que ya es la hora de que el Congreso defina. Si no hay reforma, no hay reforma. El director del Departamento Nacional de Planeación, Alexander López. Avanzamos también en la reforma a la salud, que es urgente. Ha hecho crisis un sistema que lleva ya más de 32 años y hoy nosotros privilegiamos la vida por encima de los negocios. El senador Iván Cepeda se reafirma en esas convicciones de que el gobierno del presidente Petro necesita trabajar en un acuerdo nacional con todos los sectores políticos, esto en pro de la sociedad. Esto fue lo que dijo Iván Cepeda. ¿Por qué nos pusimos
tenemos pacto histórico si no es para eso. Entonces no es posible hacer dos cosas al tiempo. Ser absolutamente radical en el Congreso, en las calles y en el debate político y buscar el acuerdo nacional. Algo hay ahí que no. El director del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán. No se ve la actitud en el diálogo, en la conversación, en reconocer que otras partes pueden tener razón en temas como la reforma a la salud, como la reforma pensional, como la reforma laboral, como la política de seguridad, que es lo que más angustiados tiene a los ciudadanos. Alfredo Mondragón, congresista del Pacto Histórico. Se vinculan los sectores tradicionales sobre la base de protegerles sus privilegios para seguirle negando a la población. Ni es radical ni es una opción para un proceso de transformación. La Delegación Nacional de Paz le solicitó públicamente al presidente Gustavo Petro decidir el rumbo de las negociaciones con el ELN, señalando que los diálogos paralelos que se mantienen con la Delegación Nacional y el Frente Comuneros del Sur de la misma estructura es una situación política y jurídicamente inviable. Lo que desató esta solicitud fueron las declaraciones que dio a La Silla Vacía Gabriel Yepes, alias HH, comandante del Frente Comuneros del Sur. No nos sentimos representados ya, con todo respeto, porque consideramos que hay una cantidad de cosas que tienen que discutir. Nosotros siempre los ELN hemos sido una guerrilla de una otra forma en los de frentes de guerra que somos autónomos. No es la primera vez que esto pasa en el ELN. Las autoridades ofrecen hasta 30 millones de pesos de recompensa por información sobre los asesinos del concejal del Movimiento Maíz, John Freddy Gil, quien fue asesinado el sábado en Jamundí, Valle del Cauca. 2 hombres que lo atacaron con armas de fuego. Dylan Francisca Toro, la gobernadora del Valle del Cauca. Va a haber un grupo destacado de la DIJÍN que viene de Bogotá precisamente para poder investigar y rápidamente dar con los que realizaron este asesinato. Por su parte, el Ejército Nacional confirmó que las disidencias de las FARC del Frente Carlos Patiño están lanzando explosivos desde viviendas en el corregimiento El Plateado, municipio de Argelia, Cauca. De acuerdo con el informe, lo anterior es una violación clara al derecho internacional humanitario, a los convenios de Ginebra y a los derechos humanos. Asimismo, las disidencias de las FARC, también en el Cauca, secuestraron a un soldado que se encontraba de descanso y se dirigía hacia el municipio de Tacuelló, de ese mismo departamento. Las fuerzas militares rechazaron este acto criminal y exigieron respeto por la vida de este uniformado. Unas grabaciones reveladas por la revista Semana ponen al descubierto una posible trama entre la excongresista Aida Merlano y el embajador Armando Benedetti, en la cual se revelan detalles hasta ahora ocultos sobre un presunto acuerdo secreto entre la campaña presidencial de Gustavo Petro, la excongresista, con la intermediación de Nicolás Maduro. Hasta donde yo sé, el man nos da un culo, es la colla esta de la hora, puede casi que lo hace inteligente. Le fascina tener un uniforme inteligente. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Ya se lo vi. La comunidad de San Juan de Río Seco, Cundinamarca, se encuentra consternada por el brutal asesinato de Juliana Maecha, una niña de 15 años. La menor fue encontrada muerta en una quebrada cerca de su hogar. El gobernador de Cundinamarca, Jorge Rey, ofreció una recompensa de 10 millones de pesos a quien suministre información que conduzca a la captura del o los responsables. En la noche de ayer domingo, manifestantes incendiaron una motocicleta de la Policía de Tránsito en el sector La Marichuela, en la localidad de Usme. Los manifestantes aseguraron que el motivo fue la conmemoración del estallido social del 2019. La Secretaría de Tránsito reportó también disturbios en Yomasa y Santa Librada. Después de 5 días de reflexión, el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, ha anunciado que seguirá al frente de su cargo. Seguir con más fuerza, si cabe, al frente de la presidencia del gobierno de España. El jefe del Ejecutivo español anunció el pasado miércoles que tomaba una pausa en sus actividades para valorar si merecía la pena seguir adelante después de que un tribunal de Madrid diese trámite a 2 denuncias de organizaciones de extrema derecha contra su mujer, Begoña Gómez. Se jugó la fecha 19 del fútbol colombiano. Millonarios, que venció 3-0 al Chico, Junior, que empató a 0 con el Cali, y el Once Caldas, que empató sin goles contra el América, se quedaron con los últimos 3 cupos a los cuadrangulares. Se confirmó que los cabezas de serie y los 2 equipos que tendrán el punto invisible serán el Bucaramanga, el líder, y el Tolima, el segundo. Ambos terminaron con 38 puntos. De igual manera se sortearon los grupos de los cuadrangulares, y en el A quedaron el Junior, Bucaramanga, Pereira y Millonarios. En el cuadrangular B quedaron Once Caldas, Equidad, Santa Fe y Tolima. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio.
Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo... Esta es noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. ¿Por qué las personas se siguen casando? Si todo lo que se dice en redes sociales sobre el matrimonio es negativo y los índices de divorcio siguen aumentando. Entonces, ¿por qué seguimos tratando de hacer vida en pareja? Creo que es porque los seres humanos estamos hechos para vivir en comunidad y nos gusta crear hoguera, nos gusta hacer hogar. Es una necesidad que tenemos. ¿Qué es lo que pasa entonces? Que lo que conocíamos para hacer hogar y para hacer vida en pareja hasta hace unos años no funciona para el día de hoy porque el mundo cambió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Actualizarnos. Necesitamos ser esposas 2.0. Tal cual como cuando actualizamos el celular, así mismo debemos aprender nuevas técnicas y nuevas herramientas para ajustarnos a ser la mujer y la esposa que el mundo de hoy necesita. En mi libro, El arte de ser esposas, te cuento mucho más sobre esto. En Blue le ponemos cara a la radio. Muchos lidiamos con enfermedades mentales y con conflictos emocionales, y es muy difícil hablar de eso en voz alta. Soy María Elvira Arango y los invito a escuchar Qué Locura, historias reales de lo que no se habla, con testimonios conmovedores y con expertos y especialistas. Escúchenos, este es un lugar seguro. 6 de la mañana, 16 minutos. Esta mañana, sorpresivamente, el presidente Sánchez, el jefe del gobierno español, anuncia que seguirá en el cargo, que hace 5 días había dicho que tenía la intención de dimitir producto de una muy dura acusación contra su mujer, contra doña Begoña Gómez, un tema de corrupción que se desmontó por el camino. Hubo marchas de apoyo al gobierno de Pedro Sánchez. Esta mañana dice que seguirá con más fuerza. Y al final, la siguiente es la historia de una acusación que puso a tambalear al gobierno español. Desde Madrid, Enrique Rodríguez. Fue el pasado miércoles cuando Pedro Sánchez anunciaba que se tomaba estos 5 días de reflexión para, según él mismo decía en una carta, valorar si merecía la pena seguir al frente del gobierno español. Esa era la consecuencia de la denuncia que se había presentado 24 horas antes, es decir, el martes de la pasada semana, por 2 organizaciones de extrema derecha. La primera, Manos Limpias, y la segunda, Hazte Oír. La primera, un pseudo sindicato condenado en varias ocasiones por coacciones, y la segunda de ellas, una organización de extrema derecha de los sectores más reaccionarios de la Iglesia Católica. Esas denuncias acusan de hecho a la mujer del presidente del gobierno, a Begoña Gómez, de tráfico de influencias y de corrupción. Sin embargo, el corpus jurídico de ambas es muy endeble. Se trata simplemente de algunos recortes de prensa, algunos de ellos incluso han sido desmentidos ya por los propios medios de comunicación. En cualquier caso, un juez de primera instancia de instrucción de Madrid, Juan Carlos Peinado, ha dado curso, aunque por el momento eso no significa sino que están comenzando las investigaciones. No hay ninguna imputación, ninguna incriminación, como se podría decir en Colombia. Así que Pedro Sánchez se tomó hace 5 días ese tiempo para tomar una decisión, y esta mañana ha comunicado que va a seguir al frente del gobierno. Su decisión y su justificación es uno de esos momentos que seguramente van a marcar su mandato y con seguridad también han marcado la historia de España. He decidido seguir con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del gobierno de España. Esta decisión no supone un punto y seguido, es un punto y aparte, se lo garantizo. Por eso asumo ante ustedes mi compromiso de trabajar sin descanso, con firmeza y con serenidad, por la regeneración pendiente de nuestra democracia y por el avance y la consolidación de derechos y de libertades. A Pedro Sánchez le están criticando, lo ha hecho por ejemplo Pablo Iglesias, el que es el líder en la sombra del partido político Podemos, o sus socios de gobierno de Esquerra Republicana, que haya tomado esta decisión pero que no haya propuesto ninguna medida concreta. Pero también ahora mismo se escrutan las palabras de Pedro Sánchez, y cuando habla de que esto no es un punto y seguido, sino un punto y aparte, se entiende eso como una manera de advertir que viene algún cambio o que se va a tomar alguna decisión. En realidad todo esto tiene que ver con el acoso que está sufriendo Pedro Sánchez y su familia,
pero este acoso en medios de comunicación y círculos de extrema derecha no es nuevo. Viene prácticamente desde que comenzó como líder del Partido Socialista hace ahora 10 años. Ha dicho que el presidente del gobierno que esta campaña de descrédito no va a parar y que va a intentar pararla, claro está, que cuenta para ello con el apoyo de su mujer, pero que en España, o España mejor dicho, tiene que reformular y repensar la situación en la que nos encontramos, donde la libertad de expresión se está confundiendo con la libertad para incriminar y para acusar a las personas de delitos. Las reacciones de la oposición, como digo, no se han hecho esperar. Para dentro de 10 minutos debería comparecer el líder del Partido Popular, pero en ocasiones el líder actúa de segundo plato porque ya lo ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. No ha sido ninguna sorpresa, así lo señalé el sábado, que el presidente estaba aprovechando 5 días para ver cómo atacar a los jueces, a los partidos políticos y a la prensa independiente. Es en lo que ha estado estos 5 días. El presidente del gobierno funciona bajo la máxima de o conmigo o contra mí. A Pedro Sánchez se le acusó este fin de semana por parte del Partido Popular de tener tics franquistas. Se le ha comparado con Nicolás Maduro. Se afirma sin rubor alguno en los medios de comunicación más cercanos al Partido Popular que España se está venezolizando. No sé si se puede decir así, pero que España se acerca a Venezuela con estas decisiones del presidente Pedro Sánchez. En cualquier caso, la decisión está ahí, seguirá de presidente del gobierno y lo que venga ahora solo Pedro Sánchez lo sabe, Néstor. Enrique, pero la investigación judicial a la esposa de Pedro Sánchez sigue. En realidad, ni siquiera podemos hablar de investigación judicial como tal. Lo que se ha hecho es admitir a trámite una denuncia. Es decir, el juez está estudiando si puede haber una investigación, si puede ordenar, el caso del juez en España funciona de esa manera, tendría que ordenar a la policía o a la Guardia Civil que llevase a cabo investigaciones. Solamente se ha aceptado una denuncia. Penalmente, judicialmente, el corpus jurídico es poca cosa, sí, es muy poca cosa. Puede ser que esto sea el final de una cadena que ha hecho que Pedro Sánchez y su mujer acabasen hartos. También es posible, pero insisto, jurídicamente lo que hay ahora mismo tiene poquísima entidad, Néstor. Muy bien, gracias, Enrique. En Madrid, 6 de la mañana, 21 minutos. En Colombia también tenemos nuestro cónclave. Fueron 2 días, la verdad, un cónclave sin el principal protagonista, sin el presidente Petro, que llegó tarde, llegó ayer a mediodía, a escuchar las conclusiones de su gabinete que estaba en modo reflexión. Preguntados de por qué el presidente Petro llegó tarde, dijeron no, es que él no llegó tarde, es que no estaba invitado a la primera parte, a esa primera deliberación de eso que han llamado cónclave, que en teoría era un relanzamiento de los programas del gobierno. Anoche tarde, después de las 10 de la noche, el presidente Petro anuncia un paquete de medidas económicas que parecen ser la nueva estrategia, el nuevo énfasis del gobierno nacional. Desde Paipa, en Boyacá, Jairo Niño. Néstor, buenos días. El Club Militar de Oficiales en Paipa, Boyacá, se convirtió en el lugar donde ministros, altos funcionarios del gobierno nacional y el propio presidente de la República, Gustavo Petro, buscarían ajustar tuercas, conocer los resultados de trabajos ejecutados en las regiones y pensar en lo que el 2025 necesita en materia de inversión. Luis Fernando Velasco, ministro del Interior. Hemos hablado de nuestros aciertos para potenciarlos, también de nuestros errores para corregirlos. Hemos hablado de la necesidad de seguir permanentemente en comunicación con todo el país, con quienes piensan como nosotros, con quienes tienen observaciones frente a lo que estamos haciendo, porque gobernamos para todos los colombianos. Eso sí, el más esperado era el mandatario de los colombianos, pero la jornada del sábado arrancó sin él. El trabajo fue a puerta cerrada y bajo estrictas medidas de seguridad. Sandra Ortiz, consejera presidencial para las regiones, explicó la ausencia del presidente Gustavo Petro. Estaba para el cierre del evento. Nosotros fuimos avanzando como equipo en cada una de las sectoriales para darle un informe, ¿sí? Nunca estuvo planteado eso. Laura Sarabia, directora del DAPRE, y la vicepresidenta Francia Márquez lideraron el primer día del cónclave. El domingo muy temprano retomaron el consejo y aproximadamente a las 12 del mediodía llegó vía aérea el presidente, quien estuvo reunido con sus ministros por
cerca de 8 horas. Carlos Carrillo, director de la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, habló de la jornada. Digamos que esto es una sesión preparatoria para comenzar el anteproyecto del presupuesto del 2025. Bueno, se habló un poco de todo, del balance político, de lo que se habla en un evento como este. En la mesa también estuvo el tema del trámite de las diferentes reformas. Alexander López, director del DNP. Así como insistiremos en que la reforma laboral avance para sacar de la informalidad a 18 millones de hombres y mujeres. Avanzamos también en la reforma a la salud, que es urgente. Ha hecho crisis un sistema que lleva ya más de 32 años y hoy nosotros privilegiamos la vida por encima de los negocios. En el cónclave también hubo espacio para pensar en las marchas del próximo 1 de mayo. Gloria Inés Ramírez, ministra de Trabajo. Reafirmamos y reiteramos el compromiso de este gobierno con los derechos de los trabajadores y trabajadoras, de los colombianos y colombianas. Es importante también decir que por esto marcharemos el 1 de mayo. Pero ¿cómo estuvo el ambiente del Consejo de Ministros? Esto dijo Carlos Carrillo sobre esta inquietud. El evento se dio en un marco de fraternidad, de trabajo en equipo, de un gabinete que debe mostrarse unido, cohesionado ideológica y políticamente. Reformas, presupuesto para el 2025, mejorar la forma de transmitir el mensaje de lo que ejecuta el gobierno y llegar a barrios y zonas rurales del país fueron algunos de los puntos que se recalcaron en la mesa de este nuevo conclave ministerial. Desde Tunja, Boyacá, Jairo Niño, Blue Radio. Jairo, gracias. Son las 6 de la mañana, 25 minutos. Dice la secretaria, la jefe del DAPRE, el Departamento de la Presidencia de la República, que protesta contra un artículo del colombiano. Yo no sé, Ricardo, por qué la protesta es con el colombiano y no contra Armando Benedetti. Esta es la única alusión que hay a las grabaciones reveladas este fin de semana de la revista Semana. Audios entre Armando Benedetti y Aída Merlano, la ex senadora en ese momento detenida en Venezuela, ¿no? Sí, señor Néstor, buenos días. La verdad es que Armando Benedetti, hoy embajador ante la FAO, usa, como es generalmente claro, términos desapacibles contra Laura Sarabia. También había ocurrido en las conversaciones incluso directamente sobre ella. Y utiliza una palabra muy despectiva en la costa caribe que termina causando la molestia. Colla, la palabra y es, la traducción. La palabra es colla. El colombiano en Medellín hace un artículo sobre la palabra colla y Laura Sarabia, en vez de protestar contra Benedetti, que es el que dice que ella es una colla, protesta con el colombiano que hizo un artículo sobre qué significa colla. Colla para ustedes los costeños, padres... es una palabra fea, es decir, yo particularmente no usaría nunca esa palabra. Perdónenme, pongo comillas, es una palabra que se usa para decir puta, bandida. Es una expresión muy despectiva. Muy despectiva y fea. Es decir, vuelvo a decirte, en mi léxico no estaría nunca. Bueno, pues es lo que le dice Armando Benedetti a Laura Sarabia hablando en los audios una de las decenas de palabras oeces que utiliza, ¿no, Néstor? Porque realmente con Armando Benedetti, Héctor, se podría hacer el diccionario de groserías más grande en la historia de Colombia, ¿no? O sea, todas las groserías posibles pasan por el lenguaje de Benedetti. Todas las vulgaridades. Y además siempre refiriéndose a Laura Sarabia, desgraciadamente, con quien pues tuvo una relación cercana, porque todos finalmente sabemos que Laura Sarabia llegó a la campaña primero y después al gobierno del presidente Petro, pues porque allá la llevó Armando Benedetti, con quien trabajaba hacía algunos años. Y después, pues todo indica que el hoy embajador Armando Benedetti no perdona que Laura Sarabia hubiera logrado un mejor posicionamiento que él al interior del gobierno. Eso es cierto. Y a eso le adjudica todo tipo de adjetivos. De acuerdo. Hay mucho de celos, hay mucho de codazos por el poder. Y en estas grabaciones, repito, reveladas este fin de semana por la revista Semana, hay nuevamente mucho de chantaje. El tema de voy a sacar la artillería, que es lo que dice Aída Merlano, amenazando al presidente Gustavo Petro, seguramente ella dueña de secretos, que parece ser el fondo de este capítulo. La verdad es que lo de colla, lo despectivo, es apenas el asunto habitual de formas cuando se trata de Benedetti. El tema de fondo, cuando se trata de Benedetti, sigue siendo lo mismo: el chantaje y quién es el dueño de los secretos y cómo se chantajea al gobierno. Son las 6:28 minutos. Javier Segura.
Néstor, ¿qué tal? Buenos días. La revista Semana reveló unos audios en los que se escuchan a partes de una serie de conversaciones entre la condenada excongresista Aída Merlano con Armando Benedetti, que es el actual embajador de Colombia ante la FAO. Los audios corresponden a la época en la que él se desempeñó como embajador en Venezuela, es decir, entre agosto del 2022 y julio de 2023. Merlano estaba prófuga en Venezuela desde el año 2019 y regresó al país en marzo de 2023, deportada por el gobierno del presidente Nicolás Maduro. Uno de esos audios, al parecer, fue antes de la deportación de Merlano, por eso la excongresista le dice a Benedetti que le lleve una advertencia al presidente Gustavo Petro. A mí me extraditan de una manera sorpresiva. Si a mí me hacen una cosa a mis espaldas, te lo juro por Dios que llego yo a Colombia y saco la artillería y comienzo a atacar. Ya se lo vi. Sin embargo, en redes sociales la conversación viral se centró en el término con el que Benedetti se refiere a Laura Sarabia, la mano derecha del presidente Gustavo Petro. La llamó colla, lo que en la jerga costeña significa que es una prostituta. Bueno, a mi presidente colombiano. Ahora que yo hasta donde yo sé, hasta donde yo sé, el man no sabe un culo, es la colla esta Laura, puede casi tirarse gente lenta. Que le fascina gente lenta. Por supuesto, Laura Sarabia rechazó ese adjetivo en su contra, lo calificó de misógino, aunque no mencionó nada más del resto de los audios que se conocieron ese fin de semana. En otra conversación que se habría dado tras la deportación de Merlano a Colombia, se escucha a Benedetti decir que se enteró por sorpresa de la deportación y que había hablado con el presidente Gustavo Petro para posiblemente favorecer la situación de la excongresista. Mira, mi amor, yo no sé cómo decirte, lo tienes que creer, mi hijo de puta, que yo no me enteré de tu deportación, sino el día, hijo de puta, que te deportaron. Por favor, créeme, hijo de puta, yo porque te voy a decir mentira. Y si hubiera sabido algo, te llamo, maricona. Y si hubiera sabido algo, voy allá y hago un consenso contigo de qué hay que hacer y qué no hay que hacer. La respuesta de Benedetti en su cuenta de X es que los audios son unos retazos editados, manipulados a temporales. Negó que hubiera hablado con el presidente sobre Merlano, algo que sí se le escucha en los audios, que siempre actuó siguiendo a la corriente para no entrar en confrontación con la excongresista, y agregó que con Merlano no se hizo ningún pacto a cambio de nada. El abogado de Merlano, Miguel Ángel de Río, también se refirió a los audios, dijo que eran un refrito y que todos los trámites de la deportación de la excongresista se hicieron conforme a la ley. Nunca ha existido un acuerdo entre el presidente y la defensa de Aída Merlano, trinó el abogado del Río. Javier Segura, Blue Radio. Camila Carvajal es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 31 minutos. Es una decisión tomada. El gobierno prepara la radicación, quizá con mensaje de urgencia, del nuevo proyecto de reforma a la salud, el que tiene 47 artículos que prepara el ministro Guillermo Alfonso Jaramillo y que ya socializó algunos de esos con las EPS, sobre todo con las 6 que aceptaron ser gestoras de salud y vida, que fue el avance de la nueva reforma a la salud con el que terminamos la semana pasada. Primero, el ministro junto a todo el sector salud intenta llegar a un consenso para esa reforma, aunque más temprano, antes, en un tono de pocos amigos, le dijo al Congreso que es momento que decida de una vez por todas si hay o no reforma, porque la crisis no puede seguir así, dice él, apoderándose de todo el sistema. Y luego, en el cónclave de este fin de semana del gobierno en Paipa, el ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, confirma que el gobierno seguirá insistiendo en sus reformas, incluso con proyectos, comillas, que van a volver desde cero, en una directa frase relacionada con la reforma a la salud. Tiene 47 artículos, 12 socializados con las 6 EPS, que se siguen quedando en la lista de las que quieren ser gestoras. Sura, que no necesariamente es la EPS manejada por petristas, todo lo contrario, la EPS que está en Medellín, Salud Total, Nueva EPS, Compensar, Mutual Ser y Cosalud. Pero hablando de salud, quizá esta reforma que debe estar por radicarse no es el dolor de cabeza del día para el gobierno. Se le está acabando el tiempo para resolver el futuro del sistema de salud de 1 millón de profesores, a los que les cambia el modelo el miércoles de esta semana, 1 de mayo. Sin saber muy bien cómo será la transición, la FIDU previsora
tiene cambios en el manejo de los contratos. Hoy tiene 10 contratos y a partir del miércoles pasaría a tener más de 8.000 contratos de manera directa. Advierte la Procuraduría durante todo el fin de semana que hay todo tipo de riesgos en esa manera y en ese modelo que define la salud de los maestros de FECODE, que recordemos en campaña apoyaron al presidente Petro. Ricardo Ospina es periodista. Está en Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana y 34 minutos. Se viven horas cruciales para las investigaciones que se adelantan para establecer si se cometieron o no irregularidades en la financiación de la campaña presidencial de Gustavo Petro en el 2022. El escándalo por el presunto ingreso de $1 millón de la pirámide Daily Cop a las arcas de la campaña, por supuesto no reportados, a través de la empresa de servicios aeronáuticos de Ibagué Sadi, llevó a que el Consejo Nacional Electoral citara a sus representantes legales para el próximo 7 de mayo. Va a escuchar su testimonio antes de definir si incorpora o no este episodio en el inminente pliego de cargos contra Gustavo Petro, Ricardo Roa y los veedores de la campaña por presunta financiación irregular, decisión que al menos ya está tomada frente a la ponencia que deberán discutir en sala plena del Consejo Nacional Electoral. Sobre el poco claro episodio de la contratación de Sadi para el desplazamiento de candidatos del pacto histórico del propio Gustavo Petro en campaña, este fin de semana el periódico El Tiempo reveló un cuestionario enviado por la Corte Suprema y respondido por Laura Sarabia, hoy directora del DAPRE y quien durante la campaña fue la mano derecha del hoy presidente de la República. En ese cuestionario, que tiene como elemento central unas conversaciones de un chat grupal entre Laura Sarabia, Armando Benedetti y personas pertenecientes a Sadi, se hacían las coordinaciones para el uso de aviones de esa empresa para la movilización de Gustavo Petro durante la campaña. Sarabia le dijo a la Corte que nunca voló en la cuestionada aeronave y que su trabajo se limitó a ser simplemente la coordinadora de agenda del candidato. Para agregarle más confusión a lo que ocurrió en la campaña Petro Presidente, aparecieron los audios de Aida Merlano en las conversaciones que escuchamos con Armando Benedetti, hoy flamante embajador ante la FAO, en donde Merlano sugiere que guarda secretos sobre asuntos non sanctos de la campaña. Y en medio de todo este escándalo, los reflectores siguen puestos sobre Ricardo Roa, hoy presidente de Ecopetrol, la compañía más importante del país, y quien fue el gerente de la campaña, a quien diferentes sectores, incluyendo con base en informes de auditoría, están pidiendo que dé un paso al costado. Él ya lo sugirió hace unos días ante la Comisión de Acusación de la Cámara en un debate que se presentó en esa misma corporación. Por ahora, todo el mundo espera a que Roa anuncie y tome una determinación. Paola Ochoa es periodista. Está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 36 minutos. Pendiente el país de las medidas de reactivación económica que presentará el presidente Gustavo Petro en los próximos días. Tras lo acordado ayer en el cónclave de ministros en Paipa y a pocas semanas de cruzar la primera parte del año donde las cosas no pintan nada bien, con una ejecución presupuestal ministerial que es la menor en la última década y con una ejecución del presupuesto de inversión que es el más bajo de los últimos 3 gobiernos, todo lo cual está llevando a que la economía crezca menos de lo inicialmente pensado, como lo pronosticó hace unos días el propio Banco Mundial, que redujo su proyección de crecimiento para el país del 1.8 al 1.3% para finales de este 2024, dada la fuertísima caída del 25% de la inversión en el último año en sectores críticos como la vivienda y la obra civil, así como en el comercio y en la industria, que ya completan 12 meses consecutivos en rojo en producción y ventas, impactando los índices de confianza industrial y comercial que mide, por ejemplo, mensualmente Fedesarrollo. Confianza de los empresarios, industriales y comerciantes que vuelve a empeorar con la noticia este fin de semana de la salida de General Motors del país, que tras 68 años le dijo adiós al ensamble de vehículos en Colombia, liquidando a personas hasta con 40 años de antigüedad y tras haber invertido $50 millones en los últimos 2 años para producir un nuevo modelo en el país.
Muy mala noticia para Colombia, como lo enfatizó el presidente de la ANDI, Bruce McMaster, que ahonda además la crisis de la industria automotriz, que ya completa 19 meses consecutivos de caída libre y con una fabricación de vehículos que cayó 46% en términos reales en el último año y las ventas 39% en términos reales según cifras del DANE. Industria que debería estar vendiendo 500.000 unidades al año, pero que este año va a llegar a tan solo 160.000 unidades en el mejor de los casos, impactando por supuesto toda una cadena productiva como llantas, baterías, tapizados, vidrio, rines, plásticos, bujías, resortes, amortiguadores, componentes eléctricos, entre otros tantos. María Camila Orozco es periodista. Está en Mañanas Blue. Ahora son las 6:39 de la mañana. El gobierno nacional tiene que tomar ya una decisión para avanzar con el ELN. Lo que está en juego es la continuidad de la Mesa Nacional de Negociación que está suspendida, el séptimo ciclo de conversaciones por un detalle que no es menor, los diálogos regionales de paz que este gobierno ha instalado paralelamente, particularmente en el departamento de Nariño, que tienen desde febrero de este año sumida a esa mesa de diálogos en una crisis profunda con el llamado COSE o Comando Central del ELN. Definir el camino ya se lo pidió esa guerrilla al gobierno, al que acusó de no jugar por encima de la mesa y de incluso estar buscando la desmovilización de algunos de sus frentes. Ahora se lo está pidiendo su propia delegación oficial. La petición fue formal en un documento que va firmado por Vera Grave, que es la jefe negociadora, y por el senador Iván Cepeda, que no se quedan en el hecho de simplemente pedirle que tome una decisión, sino que le dan una alternativa al presidente Gustavo Petro, determinar o decidir que esa estructura ha dejado de ser parte de la organización con la que hoy están negociando a nivel nacional para poder desarrollar con ella un proceso paralelo, un proceso autónomo. Eso significaría varias cosas. Por un lado, la atomización de la Mesa Nacional de Diálogos y por ende la confirmación de que el ELN, igual que la disidencia de las FARC, tiene disidencia en el departamento de Nariño. En un segundo plano, la confirmación de que la negociación va a ser más difícil de lo que pensó el presidente Petro, que sentenció que cuando él llegara al poder se iba a acabar esa guerrilla en 3 meses y someter por otro lado al país al círculo interminable de procesos de paz con cualquiera que monte un grupo ilegal. Cualquiera que sea la decisión que tome el presidente Petro debe ser inmediata, porque tiene orbitando el Frente Comuneros del Sur, que ahora dice que no los representan, que están paseándose, entre otras cosas, hablando de paz, a pesar de que este gobierno y el ELN avalaron visitas de ese frente en el 2023. Así habrían dado la autorización a 2 encuentros en una zona determinada del país, que fue así como se dio paso a esas reuniones en agosto y en noviembre del año pasado para hablar de paz total. No es un problema menor, porque estamos frente a un HH, que es un jefe del ELN, que dice que es imposible una negociación simultánea. La última palabra la tiene el presidente Petro, si se queja o si se queda con los viejos guerrilleros, que fue como él los llamó, o con la nueva generación de la guerrilla. Estás escuchando Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. En noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Lina, se me acabó el amor por el papá de mis hijos. Uy, es una frase que escucho muy comúnmente y quiero preguntarte, ¿será que de verdad se acabó el amor o será que llamaste amor a lo que no era? A veces creemos que el amor es ese romance, esa chispa, y el amor es algo más profundo cuando se trata de hacer familia y de tener hijos y de criar juntos.
Normalmente tiene más que ver con que algo está pasando contigo. Tú sabes, las mujeres tenemos diferentes etapas, nuestros esposos también y nuestros hijos también, y en la maternidad también vivimos diferentes etapas. Así que antes de tomar una decisión, mujer, no te digo que no la tomes, pero sí te digo, piénsalo y analiza primero qué está pasando dentro tuyo, cómo te sientes contigo misma. Muchas veces el malestar que estoy sintiendo con mi pareja es el reflejo de lo que estoy sintiendo conmigo. Muchas veces nos sentimos fracasadas, sentimos que tomamos las decisiones equivocadas y desde ahí, ¿no?, queremos solucionar en el afuera, cambiar, ¿no?, lo que está sucediendo a nuestro entorno. Pero si el verdadero problema está en mi corazón, pues me lo voy a llevar a... Y entonces, Ricardo, ¿Cali se quedó sin equipos? Se quedó sin la equipos. Final del fútbol colombiano. Medellín se quedó sin equipos en la final del fútbol colombiano. Así es. Esto creo que no pasaba hace mucho tiempo en nuestra historia, ¿no? No, yo creo que, hola Néstor, feliz mañana para todos. Buenos días, Ricardo. Es una tendencia, yo creo que absolutamente inusual. O sea, uno tiene que retornar a los libros de antaño para entender que ni América ni Cali hayan clasificado. O sea, hay ausencia de un grupo importante de los equipos grandes del fútbol colombiano. Claro, por supuesto. Esos equipos este año no fueron grandes. Ni América, ni Cali, ni Medellín, ni Nacional. ¿Cuál otro grande se quedó por fuera? No, esos fueron los que se quedaron por fuera. Digamos que Antioquia lamentablemente suma en su radar, usted amplía el radar de Antioquia. A Envigado, claro. A Envigado y Águilas Doradas. Águilas también, tampoco ingresó. O sea, no hay representatividad antioqueña o paisa en los cuadrangulares semifinales, ni tampoco de equipos Valle Cauca. La mañana es azul. ¿No es verdad? No llueve en Bogotá. Yo veo el cielo gris, pero bueno, está azul. No, o sea, Millonarios ganó los 18 puntos de los últimos 6 Lástima partidos. los Libertadores, pero está muy bien en el torneo colombiano. Felicitaciones. Solo escucho comentarios de gente que haya clasificado. O sea que tú mantente. Ay. Millonarios ganó los últimos 6 partidos, entró sexto, ya quedaron definidos los grupos y pasado mañana, muy rapidito, comienzan las finales del fútbol colombiano. Ya viene Ricardo Rego. Dice hoy el periódico El Tiempo en la primera página, ¿puede haber final bogotana? Claro. ¿En un grupo Millonarios, en otro grupo Santa Fe? Ya les vamos a contar, exactamente. El panorama indica que así como de Antioquia y del Valle no hay equipos, hay 3 clasificados de la capital del país a la disputa entre 8 del título en Colombia. Muy bien. Padre, buenos días. Buen día, Néstor, como siempre, con ánimo, con fuerza. Es lunes, y un lunes que sabe como a jueves, ¿oíste? Porque hay festivo, entonces... Hoy es lunes y mañana es viernes. Mañana es viernes chiquito, entonces yo estoy feliz, contento, dichoso, y sabes que estoy... más feliz porque ayer tuve la experiencia de la Feria del Libro. Ayer hice el conversatorio que normalmente hago, pero mucha gente, es decir, el auditorio más grande completamente colmado. Firmé 2 horas de libros, se quedaron personas sin firmar y sobre todo mucho cariño. Entonces por eso mi reflexión hoy es el agradecimiento, el agradecer, porque tanta cosa que uno recibe, uno tiene que agradecerle a Néstor. Y yo le voy a decir algo, quien no es agradecido no es buen ser humano. Así de puntual. Así de contundente. Así de contundente. Cuando usted se encuentra a alguien que no agradece, usted diga, esta persona no tiene buena condición. Vale. Ya viene el padre Alberto Linero. Antes tengo una noticia de última hora en Bogotá. En las calles de la ciudad estuvo lloviendo todo el amanecer, ya escampó sobre un hecho de inseguridad en el centro de Bogotá. Eduard Porras. Néstor, nuevamente buenos días para usted y buenos días para todos los oyentes de Blue Radio. Hablemos de las noticias más importantes ocurridas en las últimas horas en Bogotá y Cundinamarca y comenzamos con los delincuentes que están buscando, esta vez en la capital del país, en el sector de San Andresito de San José. Resulta que acabaron con la vida de un guarda de seguridad que se percató que estos delincuentes estaban robando las piezas de los carros. Lo persiguieron, lo agredieron con armas blancas y el hombre falleció en la mitad de la vía. Minutos antes, atacaron a otra persona, a un vendedor informal que vio también cómo estos delincuentes estaban haciendo de las suyas y por lo menos 8 de ellos lo siguieron, lo agredieron con armas blancas, pero este hombre se encuentra a esta hora recluido en un centro médico. Las imágenes de las cámaras de seguridad se observa cómo estos delincuentes atacan en manada y
roban de la misma manera los vehículos estacionados sobre la calle Novena con carrera 22 en pleno centro de la ciudad. El otro hecho de la noche tiene que ver con la captura, esta vez de un hombre que se estaba robando el agua de un hidrante en Cazuca, en Soacha, Cundinamarca. La policía le estuvo haciendo seguimiento, la fiscalía lo capturó y encontró que el hombre llevaba haciendo la misma acción desde hace varios meses, día de por medio. Abría las válvulas, ponía una manguera y todo para abastecer varios contenedores en una empresa que está ubicada al sur de la capital del país. El hombre fue retenido, no se encuentra hasta ahora en la cárcel, pero dicen que le están haciendo seguimiento porque si vuelve a reincidir, ahora sí va a quedar tras las rejas. Eduard Porras, Blue Radio. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando rosario y yo. Mi padre Alberto Linero es periodista y también está en Mañanas Blue. 6 de la mañana, 49 minutos. Una fuente de sufrimiento para el ser humano es creer que merece todo, ya que esto lo lleva a vivir desde el reclamo y la queja permanente. Es evidente que muchas de las cosas que logra y tiene son fruto de su esfuerzo y las merece, pero no puede negar que muchas otras son producto de la generosidad de otros seres humanos y ante ello lo único que puede hacer es agradecer. Lamentablemente, son muchas las personas que por vivir en la creencia del absoluto merecimiento, terminan olvidando la gratuidad de gran parte de lo que reciben. A veces, al enfocarse en las cosas, se olvidan de las personas. Es decir, al centrarse en el don, se olvidan del donante. Y es importante tener la certeza de que la persona siempre es más importante de lo que se recibe. Ayer, particularmente, viví una hermosa experiencia en el encuentro que nos propusieron a los escritores con sus lectores en la Feria del Libro. Lo primero fue presentar ante un auditorio repleto el libro El man está vivo y está contigo, y conversar con amigos que compartieron sus experiencias. Luego, al estar en la zona de firmas, recibí mucho cariño, palabras de agradecimiento por el trabajo, abrazos, pequeños regalos. Oye, son momentos en los que siento que todo ese aprecio supera lo que soy, supera lo que hago, y entiendo que lo único que puedo hacer es cerrar los ojos y agradecer, reconocer la bondad, el afecto y la disposición de los demás hacia mí. Lamento que algunos no hayan querido despertar el poder de agradecer, lo cual seguramente les permitiría mirar el pasado con mayor serenidad, evidenciando los aprendizajes y las ganancias recibidas en lugar de centrarse en los dolores y las heridas. Podría entender que su presente no solo cuenta por el compromiso y responsabilidad que tiene, sino con la generosa y amable ayuda que ofrecen los demás. Y por supuesto, mirarían el futuro no solo como el resultado de lo que son capaces de hacer, sino conscientes de que habrá generosidades que se harán presentes para cubrir sus necesidades. Y sí, lo único que puedo decirle a tantas personas es que hay que aprender a agradecer, porque el que no es agradecido es mala persona. Las victorias y derrotas, la pasión y la afición en juego y los datos de lo último en deportes se lo presenta Mañanas Blue. Son las 6 de la mañana, 51 minutos. Momento de hablar de deportes, momento de hablar de la ruta final del todos contra todos en la Liga Betplay en Colombia y el camino hacia los cuadrangulares semifinales. Todo se cerró en la fecha decisiva, con todo muy decorado, muy definido, pero con alguna expectativa frente a equipos que tenían que certificar su clasificación. Millonarios lo hizo, goleó 3-0 al Boyacá Chicó. Lo hizo el Junior de Barranquilla, que empató en Palmaseca, en casa del Deportivo Cali, 0-0. Y también Once Caldas cerró el grupo de los 8 en Palo Grande, en Manizales, igualando 0-0 frente al América de Cali. El Independiente Medellín hizo la tarea hasta el final. Le ganó al Envigado 1-0 en el Polideportivo Sur, pero no le alcanzó
alcanzó, terminó eliminado. Mientras que el Bucaramanga derrotó 1-0 a Alianza Valledupar y ratifica bajo el mando del técnico Rafael Dudamel la super campaña en la primera fase del campeonato. Super líder al comando del torneo con 38 unidades. Además, la jornada se cerró con derrota de Patriotas en Boyacá 3-0 ante el Pasto. Águilas Doradas de Río Negro 1-1 con Fortaleza. Jaguares le ganó en Córdoba al Santa Fe 1-0. La Equidad cayó en Bogotá 2-0 frente al Pereira, y Nacional había arrancado la jornada ya eliminado con victoria 3-1 frente al Deportes Tolima. Los 8 avanzaron de la siguiente manera: Bucaramanga primero con 38 puntos más 14 en la diferencia de gol, seguido por Tolima también con 38 unidades más 13 en ese ítem. Tercero, Santa Fe con 34 más 10. Cuarto, Pereira también 34 más 9. Ya de ahí para abajo, quinto, La Equidad con 33. Sexto, Millonarios con 31. Séptimo, Junior con 29 puntos y más 3 en la diferencia de gol, al igual que Once Caldas, que fue octavo con 29 y más 0. Es decir, el número mágico fueron 29 puntos para meterse en la instancia de los cuadrangulares. Cuadrangulares semifinales que han quedado armados de la siguiente manera. En el grupo A, Bucaramanga, Deportivo Pereira, Millonarios y Junior de Barranquilla. Y en el B, Tolima, Independiente Santa Fe, La Equidad y Once Caldas. La primera fecha se jugará entre el 1 y el 2 de mayo y los juegos serán Pereira-Bucaramanga, Junior en Barranquilla comenzará frente a Millonarios, Santa Fe en el Campín ante el Deportes Tolima y Once Caldas en Manizales ante La Equidad. Ese es el panorama de 8 equipos que estarán luchando por la nueva estrella en el fútbol profesional colombiano. Hoy también habrá noticia con nuestra selección Colombia femenina. La sub-20 continúa su paso en el Sudamericano de Ecuador. Se enfrentará a Brasil a las 6:30 de la tarde. Será duelo por el liderato. Para Colombia será este su séptimo juego. Anda en números perfectos el equipo dirigido por Carlos Paniagua con 6 triunfos y de momento es segunda en la tabla de este hexagonal final con 6 unidades. El líder es Brasil con 6 puntos más 5 en la diferencia de gol. Colombia también tiene 6 unidades más 2 en ese ítem. El juego desde las 6:15 de la tarde estará en la señal del Gol Caracol HD2 y golcaracol.com. Y noticia del ciclismo calientita: el equipo Movistar, el Movistar Team, acaba de anunciar a 3 colombianos: Nairo Quintana, Fernando Gaviria y el corredor Einer Rubio, para comandar a la escuadra telefónica a partir de este 4 de mayo en el Giro de Italia. Son los primeros 3 colombianos. La gran noticia es que Nairo ratifica entonces la recuperación de su lesión en el hombro y estará comandando al conjunto español en la primera grande, la Corsa Rosa, el Giro de Italia, que comenzará este 4 de mayo y que estará en la señal de Caracol Sports. 6:55, los deportes a esta hora en Mañanas Blue. Atención, hay una noticia urgente. Señoras y señores. Tendencia a nivel global. Bienvenida, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Blue Radio. Usted enfermo por el fútbol y los compañeros de seminario en retiros. Rezando Rosario y yo. Hay noticia del momento urgente en Blue Radio. Blue, más que radio. Fue un conclave que terminó anoche, también usado como plataforma para invitar a marchar este 1 de mayo, que son las marchas habituales del Día del Trabajo. Las ha habido siempre en Colombia. Ahora la diferencia es que el gobierno quiere adueñarse, apropiarse de ellas y convertirlas en marcha de apoyo. Los sindicalistas están en lo mismo. La convocatoria la lidera directamente el presidente Gustavo Petro y su ministra, la ministra sindicalista, la ministra Gloria Inés Ramírez. Un cónclave, la verdad, cojo, al que llegó el presidente Petro tarde, apenas ayer domingo a mediodía,
con el argumento de que el presidente no estaba citado para el sábado. Un argumento muy particular, pero contado por quienes organizaron la reunión. Termina el muy petrista Gustavo Bolívar, director de Prosperidad Social, diciendo que están más unidos que nunca, y con el ministro del Interior anunciando que llevarán proyectos y reformas al Congreso, incluso proyectos que volverán a comenzar de cero. Se refiere, por supuesto, a la nueva reforma a la salud que intentará el gobierno con un mensaje de urgencia. La experiencia espiritual nos tiene que llevar a respetar al otro. A veces leo y escucho expresiones contra los demás que digo solo nacen de un corazón que está enfermo y que no sabe qué es la espiritualidad. Al otro lo tratas con respeto. Le puedes decir lo que tú consideras verdad, le puedes decir lo que tú consideras está mal, pero lo haces con respeto. Al otro no se le destruye con la palabra. No tiene sentido gastarse la vida diciendo palabras destructivas. Por eso te invito a reflexionar. Desde el oracional el man está vivo, una herramienta que nos ayuda a conocernos, a aceptarnos y a valorarnos. Muchas de tus expresiones contra los otros están nacidas en tu envidia, están nacidas en tu ignorancia, están nacidas en tu incapacidad. Si no asumes eso y lo trabajas espiritualmente, no podrás tener buenas relaciones. Tú sabes. Se le está acabando el tiempo al gobierno para resolver el futuro del sistema de salud, que es uno de los regímenes excepcionales. 1 millón de profesores a los que se les cambia del modelo este miércoles, que es 1 de mayo. Sin saber cómo será la transición, Fidu Previsora, que hoy maneja 10 contratos, pasaría a tener más de 8.000 de manera directa. Advierte la Procuraduría que hay muchos riesgos en la salud de los maestros. Así que FECODE, que apoyó al gobierno, que apoya al presidente, está en medio de esta tormenta. BluRadio.com. Termina anoche la cumbre del gobierno que llamaron cónclave con el anuncio del presidente Petro de que comienza a prepararse, dice el presidente, pasadas las 10 de la noche, comienza a prepararse un paquete de medidas con el fin de alcanzar la reactivación económica plena, que es básicamente el mismo sentido, el viraje hacia temas económicos que anuncia el director de Planeación, el director de Prosperidad Social. El doctor David Racero es representante a la Cámara, asistió en condición de parlamentario del Pacto Histórico a esta reunión en Paipa, en Boyacá. Doctor Racero, bienvenido, muy buenos días. Muy buenos días, Néstor, a toda la familia, a Blue, mesa de trabajo y a los oyentes. ¿Cómo les fue? ¿Cuál es su impresión después de la cumbre de sábado y domingo en Paipa, doctor Racero?